A lo largo del Tercer Reich, la imagen pública del régimen fue construida con precisión milimétrica. Cada uniforme, saludo, himno y ceremonia formaba parte de una maquinaria simbólica más profunda de lo que se muestra en las imágenes oficiales. No era solo una dictadura militar, funcionaba como una estructura religiosa alternativa diseñada para reemplazar las costumbres tradicionales por códigos propios. Desde la estética hasta la liturgia, el nacionalsocialismo tomó elementos antiguos, los mezcló con esoterismo germánico y los tradujo en actos rituales de control, pertenencia y creencia. Esa mezcla no se limitó a desfiles o funerales, también penetró los espacios privados, transformando actos comunes como el matrimonio en expresiones ideológicas cuidadosamente guionizadas. En la cúpula del poder, estos enlaces no eran simples uniones personales. Se convirtieron en pactos sellados con tierra, fuego, runas o espadas. ¿Qué significaban en realidad esas ceremonias ocultas entre bastidores? ¿Cuáles fueron esas bodas silenciosas que representaron el costado más cerrado, fanático y ritualizado del Tercer Reich? Heinrich Himmler y Margarete Boden, el matrimonio como laboratorio del control doméstico. En el año 1928, Heinrich Himmler, un hombre entonces aún distante del poder que luego concentraría como jefe de las SS, contrajo matrimonio con Margarete Boden. Ella, hija de un comerciante acomodado, había trabajado como enfermera y representaba, para los estándares de la época, una elección conservadora y alineada con las expectativas tradicionales. Sin embargo, tras esa apariencia de normalidad burguesa, se ocultaba una relación marcada por estructuras rígidas, normas raciales impuestas y una profunda dimensión simbólica que funcionó como extensión del aparato ideológico nacionalsocialista. A través de esta unión, Himmler no solo organizó su vida íntima, sino que articuló un modelo de vida familiar que pretendía replicarse en la élite del Reich. Las cartas entre ambos y los decretos redactados por el propio Himmler sobre el matrimonio en las SS permiten reconstruir con precisión el carácter estructurado, jerárquico y obsesivamente planificado de su relación. En los primeros años de convivencia, Margarete asumió un rol centrado en la organización práctica del hogar, más que en el intercambio emocional. Las cartas enviadas por Himmler, lejos de expresar afecto o cercanía íntima, contenían descripciones puntuales sobre rutinas diarias, tareas domésticas e instrucciones sobre la gestión familiar. En ellas se comentaban asuntos como los avances escolares de Gudrun, el comportamiento del servicio, itinerarios de viaje o decisiones alimenticias. El estilo era técnico, casi burocrático. Esta manera de comunicarse no revelaba frialdad, sino una visión utilitaria de la vida familiar como engranaje funcional dentro del modelo disciplinario que él aspiraba a reproducir en todos los niveles, incluso el privado. En paralelo a esta dinámica doméstica, Himmler redactó y promulgó en 1931 una orden que regulaba los matrimonios dentro de las SS, en la cual se proyectaban los mismos principios que guiaban su propia vida conyugal. El documento establecía que ningún miembro de las SS podía casarse sin la aprobación del Reichsführer y que esa aprobación dependía de que ambos futuros cónyuges demostraran pureza de sangre aria y buena salud hereditaria. Las uniones se convertían así en un mecanismo de ingeniería racial, en donde el amor quedaba supeditado al proyecto biopolítico del régimen. Himmler extendía a todos los miembros de su orden los mismos criterios de selección y planificación que había aplicado a su propia vida personal. La relación con Margarete funcionó también como espacio de vigilancia ideológica. En las cartas, él comentaba regularmente sus impresiones sobre el comportamiento del personal de servicio, las familias de conocidos y los círculos sociales de su esposa. Cualquier desviación, rumor o actitud que no encajara con la línea trazada era registrada y en ocasiones cuestionada directamente. En más de una ocasión, Himmler le escribía para pedirle que no asistiera a tal reunión, que evitara a ciertas personas, o que siguiera una pauta específica para recibir visitas. La vida en pareja se subordinaba, entonces, a los ritmos y exigencias de una jerarquía invisible pero constante, en la que él operaba como supervisor de lo privado y de lo simbólico. Incluso en los intercambios familiares se reproducía la estructura de poder del Estado totalitario.
A pesar de ese control, Margarete mantenía un espacio operativo propio. Administraba la casa con eficiencia, gestionaba empleados y viajaba con regularidad, especialmente en los años previos a la guerra. Tenía una disciplina férrea, cuidaba meticulosamente su apariencia y mantenía un estilo de vida sobrio pero ordenado. Himmler la respetaba por ello y en varias cartas le expresaba aprobación por su constancia y sentido del deber. Sin embargo, cuando alguna decisión doméstica no seguía el esquema que él consideraba correcto, lo hacía notar con frases secas, casi militares, que daban por sentado que existía una única manera de hacer las cosas. Este tono no parecía generar conflictos abiertos, ya que Margarete raramente contradecía esas directrices. La relación funcionaba dentro de los límites esperados: estructura, rol asignado, previsibilidad y cumplimiento. La boda entre ambos no incluyó una ceremonia religiosa tradicional, ni se realizó en un entorno público destacado. Fue un acto privado, deliberadamente discreto, lo cual se explica en parte por la aún incipiente posición de Himmler dentro del aparato del partido. Sin embargo, esa discreción coincidía también con su visión sobre los rituales familiares, desprovistos de ornamento, funcionales y sometidos al programa doctrinal del movimiento. Años después, cuando elaboró la normativa para los matrimonios de las SS, dejó explícito que las bodas no debían ser celebraciones individuales, sino actos comunitarios cargados de significado racial y simbólico. La unión con Margarete anticipaba, en forma embrionaria, ese diseño. En su vida privada ya ensayaba el modelo de familia y reproducción que deseaba imponer desde la cúspide del poder. La correspondencia mantenida entre 1939 y 1945 muestra que incluso en los años más intensos de la guerra, Himmler mantenía una frecuencia notable de escritura hacia su esposa. En muchas de esas cartas le informaba sobre sus desplazamientos, las decisiones tomadas en el frente e incluso detalles sobre el tratamiento de los prisioneros. Lo más inquietante es que esos relatos, que incluían información sobre deportaciones y campos de concentración, estaban escritos en el mismo tono con que hablaba de recetas, arreglos del jardín o salud dental. Esta coexistencia de lo brutal y lo doméstico revela una desconexión emocional planificada, donde el exterminio masivo convivía, sin contradicción aparente, con las tareas cotidianas de un hogar estructurado. Margarete no participaba activamente en las decisiones políticas, pero tampoco manifestaba desacuerdo. Su adhesión era pasiva pero firme. En sus propios diarios, que forman parte del archivo familiar, anotaba con orgullo los logros de su esposo, el ascenso de su hija en círculos juveniles nazis y el desarrollo de los planes familiares. En ningún momento aparece una reflexión crítica sobre el proyecto del Tercer Reich. Por el contrario, compartía la obsesión por la limpieza, la disciplina y la exclusión de todo lo considerado impuro. La casa funcionaba como un microcosmos ideológico, donde los valores del régimen se naturalizaban en cada acción cotidiana. Uno de los aspectos menos mencionados pero profundamente reveladores era la forma en que ambos organizaban sus regalos y celebraciones. En listas detalladas, Margarete anotaba los obsequios entregados a oficiales de alto rango, los productos enviados a familiares y las fechas relevantes. Todo estaba clasificado, etiquetado y evaluado. La cortesía no era espontánea, sino programada. Esa burocratización de lo afectivo era una extensión de la lógica estatal. Himmler no solo quería una raza pura, quería una forma de vida planificada hasta el último gesto. Su matrimonio con Margarete fue la primera célula de ese diseño. A medida que avanzaba la guerra y las derrotas se acumulaban, las cartas se volvieron menos frecuentes, aunque no desaparecieron. Himmler escribía desde lugares cercanos al frente, evitando detalles comprometedores pero manteniendo el mismo tono, controlado, distante, orientado al cumplimiento. No había confesiones, ni dudas, ni quejas, solo reportes. Hasta el final, la relación funcionó como una estructura funcional más del régimen. En sus últimas voluntades, redactadas en abril de 1945, Himmler no dedicó una sola línea a Margarete. Su nombre quedó ausente del testamento político. No hubo mención a la familia, ni gesto personal alguno. El vínculo que durante años se había sostenido sobre la disciplina y la previsibilidad se disolvía sin ruptura ni despedida. Simplemente dejaba de operar. Este matrimonio no fue una excepción dentro del universo simbólico del régimen. Operaba bajo los mismos parámetros de jerarquía, previsión
y funcionalidad que se promovían en las estructuras estatales. Las cartas, los decretos y los diarios no construyen un relato afectivo, sino que documentan el modo en que cada aspecto íntimo, desde las rutinas cotidianas hasta los gestos formales, era absorbido por una lógica de control. En el caso de Himmler y Margarete Boden, la vida doméstica fue organizada como una réplica en miniatura de los principios que regían a las SS, austera, normativa y perfectamente encajada en la visión racial del Tercer Reich. La escenificación propagandística de la familia perfecta. El compromiso entre Joseph Goebbels y Magda Ritschl se formalizó en diciembre de 1931. La ceremonia se desarrolló en una jornada especialmente organizada en las dependencias oficiales de Berlín. A diferencia de la discreción con la que se habían celebrado otros enlaces dentro del entorno del partido, este evento fue cuidadosamente preparado para proyectar una imagen pública sólida. Adolf Hitler, en su papel de líder indiscutido del movimiento, actuó como principal testigo, validando así la unión ante los ojos de la jerarquía nacionalsocialista y la sociedad afín al régimen. Desde su juventud, Magda había mantenido conexiones con círculos acomodados del Berlín imperial. Su primer matrimonio con Günther Quandt, un empresario importante del sector industrial, le había brindado una posición social ventajosa. Tras su separación, decidió reincorporarse al escenario político a través de su cercanía con los altos mandos del partido. Fue precisamente durante ese proceso de acercamiento que conoció a Goebbels, entonces jefe de propaganda. La afinidad entre ambos se consolidó en el marco de eventos partidarios y encuentros organizativos. En los escritos personales de Goebbels, fechados a mediados de 1931, se detallan con precisión las primeras interacciones sostenidas con Magda, destacando tanto sus atributos personales como su compromiso con los valores del movimiento. La ceremonia de boda tuvo una puesta en escena pensada para comunicar unidad interna. Magda lucía un vestido sencillo, pero adecuado a los códigos simbólicos del entorno. El lugar de celebración no fue una iglesia ni un registro civil convencional, sino una sala administrativa vinculada a las oficinas centrales del partido. Esto evitó cualquier referencia a instituciones religiosas tradicionales, en línea con la progresiva desvinculación del nacionalsocialismo respecto a las estructuras clericales. Goebbels, en sus anotaciones fechadas para esa semana, subrayó el carácter ordenado y armónico de la ceremonia. También mencionó con insistencia el rol protagónico de Hitler, quien no solo firmó como testigo, sino que dedicó palabras de respaldo a la pareja, interpretadas por los presentes como un mensaje interno de validación política. Tras el acto, se organizó una recepción sobria, limitada a figuras clave del movimiento. No hubo música protocolaria ni elementos religiosos, el ambiente fue estrictamente formal. En los diarios, Goebbels dejó constancia de que el Führer pronunció una frase que él interpretó como señal de confianza total: «Tu esposa sabrá mantener el equilibrio en los momentos críticos». Esa afirmación sería citada años más tarde en distintos informes internos del Ministerio de Propaganda. El rol de Magda dentro del círculo del poder no quedó limitado al ámbito doméstico. Su presencia fue utilizada en actos masivos, desfiles oficiales y eventos diseñados para promover la imagen de la mujer alemana ideal según los cánones del régimen. Fotografiada con sus hijos y rodeada de elementos tradicionales del hogar, representaba una síntesis visual del modelo familiar impulsado por las autoridades. En los documentos visuales oficiales de 1938 se la muestra rodeada de sus descendientes en su residencia, con disposición escenográfica muy cuidada. El diario personal de Goebbels ofrece detalles adicionales sobre cómo se repartían las funciones dentro de la pareja. Él asumía la iniciativa en los asuntos partidarios, mientras que Magda mantenía una presencia discreta pero estratégica en eventos seleccionados. Según las anotaciones del 30 de enero de 1933, justo después del ascenso de Hitler al poder, Magda fue consultada sobre cómo debía organizarse la celebración familiar privada. Su propuesta fue realizar una reunión pequeña sin símbolos eclesiásticos, lo cual se ejecutó de acuerdo con esa sugerencia. Esta línea de conducta se mantuvo durante toda su relación. Con el paso de los años, la pareja enfrentó situaciones de alta exposición pública. Las giras organizadas por el Ministerio de Propaganda incluían presentaciones en las que Magda debía interactuar con delegaciones extranjeras.
En cada una de estas ocasiones, el protocolo evitaba símbolos tradicionales y se ceñía a códigos estéticos desarrollados por el aparato cultural del régimen. El archivo IFZ conserva fotografías de esos encuentros, donde Magda aparece con vestimenta neutra, sin adornos ni referencias religiosas, siempre acompañada por una figura masculina del entorno oficial, generalmente Goebbels o algún subordinado cercano. En los volúmenes posteriores del diario de Goebbels, correspondientes a los años de la guerra, se encuentran múltiples referencias al rol de Magda como mediadora dentro del aparato doméstico del poder. Una entrada de 1941 describe cómo se encargó de gestionar la visita de una delegación italiana sin participación directa del Ministerio de Relaciones Exteriores. La acción fue interpretada como muestra de autonomía en el manejo simbólico de los visitantes. Los materiales internos producidos por el Ministerio de Propaganda evitaban cualquier representación que pudiera transmitir incertidumbre o ambigüedad. Todo lo relacionado con la vida privada de los altos funcionarios, incluidas sus esposas, se trataba con una lógica de montaje visual planificado. Se privilegiaban encuadres estáticos, expresión neutra y composiciones simétricas. El objetivo no era mostrar vínculos afectivos ni escenas auténticas, sino proyectar disciplina estética y coherencia simbólica. Cada publicación era revisada para que los elementos visibles respondieran a una línea de comunicación estrictamente depurada. La relación entre ambos se convirtió en un recurso estético de propaganda. La imagen de Magda junto a sus hijos se utilizó de forma sistemática para ilustrar el ideal doméstico nazi, con sesiones fotográficas cuidadosamente escenificadas. Esta construcción visual fue mucho más significativa en su vínculo que cualquier gesto íntimo documentado. La formalidad se mantuvo hasta los últimos días del régimen. Durante la caída de Berlín, ambos permanecieron en el búnker del Führer. Magda mantuvo una actitud alineada con la línea oficial, sin emitir señales públicas de disenso. En su última aparición registrada, fue vista distribuyendo pertenencias menores a los oficiales más jóvenes. Goebbels, según el testimonio de un ayudante cercano, la describió como el rostro calmo de la lealtad en medio del colapso. El matrimonio entre Joseph Goebbels y Magda Ritschl fue más que una unión personal. Funcionó como instrumento simbólico del aparato propagandístico del Tercer Reich. Cada acto, cada imagen, cada aparición fue concebida para proyectar orden, deber y fidelidad. Las formas tradicionales fueron reemplazadas por ritos adaptados al nuevo orden. Y aunque los archivos preservan trazos de cotidianeidad, lo que queda es la huella de una pareja utilizada para consolidar un proyecto político que exigía subordinación total. No hubo lugar para gestos privados desvinculados del mensaje colectivo. Cada decisión familiar fue una extensión del discurso oficial. ¿Fue esta relación una construcción ideológica más o el reflejo extremo de cómo el régimen absorbía incluso la intimidad? Alianza doctrinal forjada en la fe política. Rudolf Hess conoció a Ilse Proll en la década de 1920, en un contexto aún marcado por la inestabilidad política de la posguerra. Ambos compartían inquietudes similares vinculadas al destino nacional y a una fuerte orientación hacia los principios del emergente movimiento nacionalsocialista. Ilse, hija de un médico de Berlín, se había graduado en psicología, con una formación académica sólida. En sus años de juventud se sintió atraída por ideas vinculadas al misticismo germánico y al ideal de comunidad orgánica, temas que Hess también frecuentaba en sus lecturas. Se encontraron en los círculos intelectuales vinculados al Partido Nacionalsocialista antes de que éste alcanzara el poder, y fue precisamente su compromiso ideológico común lo que los acercó de forma gradual. La relación se formalizó en 1927 mediante una ceremonia civil. En el acta matrimonial se dejó constancia de una unión sin excesos protocolarios, pero bajo una atmósfera en la que la compatibilidad ideológica era central. A diferencia de las bodas aristocráticas o las vinculadas a los altos mandos militares, en este caso el simbolismo no giró en torno a la ostentación, sino a la afirmación del vínculo espiritual entre ambos. Ilse, en sus escritos posteriores, describió ese día como un paso hacia una vida consagrada al proyecto común del Renacimiento alemán. Durante los primeros años de convivencia, Hess desarrolló un papel clave en la articulación doctrinal del nacionalsocialismo, en calidad de secretario personal de Hitler y posterior encargado de tareas organizativas dentro del partido. Pasaba largos periodos fuera de casa.
A pesar de ello, mantenía con Ilse un contacto epistolar regular. Las cartas revelan una estructura rígida de pensamiento, donde se combinaban temas personales con afirmaciones doctrinales. En una misiva fechada en 1931, Hess le escribió que todo sacrificio personal está justificado si es en función de la misión histórica que se nos ha confiado. Ilse, lejos de reclamar una vida doméstica convencional, reforzaba en sus respuestas la necesidad de mantenerse firmes ante la adversidad y la crítica externa. Ambos entendían su vínculo como una alianza enmarcada dentro de un horizonte doctrinal más amplio. No lo concebían como una esfera separada de lo político, sino como expresión paralela de su adhesión total al ideario del partido. Aunque no se conservan registros formales de una ceremonia con elementos paganos explícitos, documentos de la Oficina de Raza y Asentamiento señalan que Hess fue uno de los primeros en proponer la sustitución de ritos clericales por fórmulas rituales propias del movimiento. En entornos reducidos se celebraban actos con lectura de textos sobre linaje, destino colectivo y pureza racial. Estas prácticas, promovidas por su círculo, se consolidaron en la década siguiente como parte del repertorio ceremonial en bodas vinculadas a las SS, en buena medida gracias a su impulso. Ilse, por su parte, escribió varios artículos en revistas orientadas al público femenino del partido, donde abordaba temas como la disciplina doméstica, la crianza de los hijos al servicio del Estado y el papel de la mujer como sostén moral del hogar ideológicamente correcto. En esos textos no se hacía referencia a cuestiones emocionales o afectivas, sino a la función estructural que debía cumplir cada miembro del núcleo familiar en el proyecto nacional. Su estilo de escritura era sobrio, sin excesos sentimentales. Algunas publicaciones posteriores la mencionaban como un modelo de madre nacionalsocialista, aunque mantuvo siempre un perfil público bajo, en contraste con otras esposas de jerarcas del régimen. A lo largo de los años, el matrimonio tuvo un solo hijo, Wolf Rüdiger, nacido en 1937. El contexto en el que se produjo el nacimiento coincidió con un momento en el que el régimen intentaba consolidar modelos de familia racialmente puros, y por tanto el hecho fue destacado en algunos medios internos. Sin embargo, Hess nunca adoptó una postura pública sobre su vida familiar. Prefería mantener una distancia estricta entre sus funciones políticas y su entorno privado, aunque internamente consideraba que su hogar debía estar regido por las mismas normas que intentaba aplicar en el resto del país. El vínculo entre ambos no se resquebrajó tras el inesperado vuelo de Hess a Escocia en mayo de 1941. La decisión, tomada de forma unilateral por parte de él, generó conmoción dentro del aparato de poder del Tercer Reich. Mientras el alto mando lo consideró un acto de traición o locura, Ilse optó por guardar silencio. En correspondencia privada enviada a familiares cercanos, escribió que quien ha creído en una misión toda su vida no puede ser juzgado por los medios empleados para cumplirla. Esa frase condensaba la lógica con la que ambos habían estructurado su relación desde el inicio. Durante los años en que Rudolf Hess permaneció prisionero en el Reino Unido, Ilse insistió en establecer contacto sostenido con él. Tramitó autorizaciones para enviar cartas, paquetes y visitas, muchas veces con intermediación de la Cruz Roja. Aunque la comunicación fue esporádica y filtrada, logró mantener un intercambio discreto pero constante. El contenido de esas misivas no incluía apelaciones emocionales ni relatos íntimos. En cambio, abordaban con sobriedad aspectos como la salud, el estado físico y la reafirmación de principios compartidos. En una carta fechada en 1944, Ilse reafirmó su respaldo total con una frase que condensaba su postura. La fidelidad a las ideas no depende de la victoria ni del juicio de los demás. Tras la derrota del régimen y el inicio de los juicios de Nuremberg, Ilse fue interrogada brevemente por las autoridades aliadas. No fue imputada formalmente, pero fue objeto de vigilancia durante los primeros años de la posguerra. En entrevistas posteriores, siempre evitó hablar públicamente del contenido de su relación. Tampoco mostró arrepentimiento, limitándose a describir los hechos en un tono distante y sin comentarios personales. En 1951 publicó un breve texto donde intentaba contextualizar las acciones de su esposo, presentándolo como una figura idealista, movida por principios que excedían su propio beneficio.
Durante los años de prisión de Hess en Spandau, Ilse continuó enviando cartas y regalos. Mantuvo además una relación estrecha con su hijo, quien en la década de los 60 se convirtió en un defensor de la memoria de su padre, cuestionando la legitimidad de su condena. En reuniones privadas con simpatizantes, Ilse relataba pasajes de su vida con Rudolf sin modificar el relato que ambos habían construido desde los años 20. Una unión basada en la disciplina, la fe en un orden superior y la convicción de que la historia les daría algún día la razón. Al observar los documentos disponibles, tanto personales como institucionales, se percibe un matrimonio estructurado sobre una idea de misión común, donde el afecto estaba subordinado a un compromiso ideológico absoluto. La relación no fue marcada por escándalos, rupturas ni conflictos visibles. Todo indica que ambos compartían una visión del mundo coherente, rígida y funcional a los objetivos del régimen. La distancia física impuesta por la política o la prisión no alteró ese esquema. En el contexto más amplio del aparato nacionalsocialista, el caso de Rudolf Hess e Ilse Proll presenta una particularidad: la ausencia de ostentación pública y de protagonismo mediático, sustituida por una coherencia ideológica constante. El matrimonio funcionó como un microcosmos del orden que ambos deseaban instaurar en el país. Todo fue codificado bajo formas que reflejaban la estructura de valores del régimen, desde los roles asignados hasta las decisiones personales más críticas. A diferencia de otras uniones dentro del círculo de poder nazi, no existió contradicción entre el discurso y la vida privada, al menos no en los términos documentados. La historia compartida entre Rudolf e Ilse Hess concluyó sin estridencias ni declaraciones públicas. Su legado quedó fragmentado en cartas, registros judiciales, escritos personales y referencias esporádicas en archivos oficiales. Pero en ese entramado se conserva una imagen clara: la de una pareja cuya existencia estuvo determinada por un proyecto total que absorbía lo individual. Nada parece indicar que en algún momento dudaran de esa elección. Carinhall, convertido en santuario del poder. La boda de Hermann Göring y Emmy Sonnemann, celebrada el 10 de abril de 1935, fue uno de los acontecimientos más espectaculares del Tercer Reich. Diseñada meticulosamente como una manifestación pública del poder ascendente del régimen. Göring, en ese momento presidente del Reichstag, ministro del aire y figura central del aparato de control nazi, utilizó el evento para reforzar su imagen como figura simbólica de autoridad, continuidad imperial y lealtad absoluta al Führer. El enlace no fue solo la unión de un alto jerarca con una actriz de teatro nacional, sino una escenificación con cálculo propagandístico donde cada gesto, uniforme, invitación y locación cumplía una función dentro de la narrativa estatal. Emmy Sonnemann, con formación escénica en teatros de Wiesbaden, aportaba una estética burguesa refinada y una imagen de respetabilidad nacional. En un entorno donde los matrimonios de los altos mandos del régimen eran escrutados con rigor y diseñados para comunicar algo más que unión personal, la elección de Emmy por parte de Göring resultó estratégica. Ella no tenía afiliaciones políticas previas ni vínculos con la aristocracia decadente. Su perfil proyectaba una idea de mujer ordenada, discreta y perfectamente moldeable al ideal de esposa que podía sostener funciones representativas dentro del nuevo Estado. La relación entre ambos había iniciado antes de la toma del poder, pero fue en los años siguientes cuando Göring consolidó su poder y decidió avanzar con un matrimonio que no solo estaba respaldado por el partido, sino también coreografiado con precisión. La ceremonia se llevó a cabo en la Cancillería del Reich, en Berlín, bajo la supervisión directa de Adolf Hitler. El propio Führer actuó como testigo principal, marcando el acto con un carácter de ritual político. El hecho de que Göring hubiese conseguido la presencia activa de Hitler en una boda privada era excepcional, y respondía a su estatus privilegiado. La puesta en escena del evento sirvió también como un ensayo general para los mecanismos de ceremonial del régimen. Los oficiales portaban uniformes de gala diseñados especialmente para la ocasión. Los desfiles previos y posteriores fueron registrados por camarógrafos del Ministerio de Propaganda, y los discursos pronunciados evitaron cualquier tono personal para centrarse en la responsabilidad nacionalsocialista del matrimonio. El lugar elegido para la celebración posterior no fue un sitio cualquiera. Se trató de la residencia de Göring en Carinhall, su refugio personal en el bosque de Schorfheide.
Esta propiedad había sido concebida como una extensión simbólica del poder aéreo alemán, con estructuras arquitectónicas inspiradas en la grandeza germánica y decoraciones interiores diseñadas para impresionar tanto a aliados como a visitantes internacionales. En el salón principal de Karin Hall, rodeados de tapices, bustos romanos y vitrinas con armas ceremoniales, los recién casados recibieron a miembros del cuerpo diplomático, altos mandos de la Luftwaffe y funcionarios de la Oficina de Raza y Asentamiento. La intención de Göring no era solo exhibir poder militar, sino dotar al acto con un aura de legitimidad histórica. Las fotografías del evento muestran a Emmy luciendo un vestido de corte clásico con velo largo y diadema sobria, mientras Göring vestía uniforme blanco con condecoraciones completas, incluido el bastón de mariscal que más adelante le sería otorgado. Los obsequios recibidos aquella noche reforzaron aún más el simbolismo del acontecimiento. Entre ellos, destacaron los retratos personalizados enviados por jefes de Estado extranjeros, una espada ceremonial con empuñadura de marfil enviada por un fabricante muniqués y una escultura de bronce encargada por la Liga de Mujeres Alemanas. Todo el montaje fue supervisado por asistentes del Ministerio de Propaganda, quienes definieron qué imágenes podían ser publicadas y qué registros quedaban archivados para uso interno. La boda fue utilizada en semanas posteriores como pieza central en exposiciones del NSDAP sobre moral nacionalsocialista, presentando a Göring y a Emmy como modelo de unión entre deber militar y domesticidad disciplinada. El acto matrimonial en sí fue registrado de manera oficial con una copia del acta enviada tanto al Ministerio del Interior como al Archivo Central de la Luftwaffe. Emmy fue instruida por protocolo a no participar activamente en actos de contenido político, pero se le asignó el rol de anfitriona en eventos diplomáticos específicos. En sus apariciones públicas posteriores, se le observaba siempre bajo estricto control de imagen, atuendos sobrios, peinados clásicos, declaraciones escritas con antelación. La oficina privada de Göring dispuso incluso de una secretaria encargada exclusivamente de manejar el archivo fotográfico de su esposa, seleccionando imágenes que pudieran ser enviadas a revistas del partido sin alterar el tono oficialista. En el plano simbólico, la boda fue cuidadosamente configurada para transmitir una sensación de arraigo cultural y pertenencia histórica. Durante la cena oficial, se interpretaron fragmentos musicales de Wagner y se recitaron textos vinculados al imaginario germánico promovido por el régimen. En vez de incorporar fórmulas religiosas tradicionales, la ceremonia incorporó compromisos verbales centrados en la fidelidad al Volk y a los principios del nuevo orden. No hubo presencia de signos clericales ni referencias confesionales. El acto culminó con un intercambio de anillos decorados con inscripciones, vinculadas a la estética de la germanidad ancestral. Uno de los aspectos menos difundidos del evento fue la presencia de elementos rituales no declarados públicamente. Según consta en los documentos personales de asistentes al evento y en informes internos del partido, tras la ceremonia oficial, se llevó a cabo un breve ritual privado en una de las salas interiores de Karin Hall. Allí, en presencia de 3 testigos del círculo íntimo de Göring, se realizó una lectura del Edas alemán, una selección de textos del folclore nórdico cuya lectura había sido impulsada por Himmler en otros contextos similares. Aunque Göring mantenía una distancia formal con el esoterismo de las SS, en esta ocasión permitió la inclusión de este fragmento como gesto simbólico de unión con las raíces ancestrales del pueblo germánico. El evento fue, por tanto, una operación cuidadosamente planificada para reforzar la imagen de Göring no solo como líder militar, sino como figura simbólica de estabilidad y cultura en el seno del régimen. La elección de cada detalle, desde los invitados hasta el menú de la recepción, formó parte de una coreografía del poder. Emmy, por su parte, asumió el rol que le fue asignado con la discreción requerida, convirtiéndose en una figura decorativa clave en las representaciones oficiales del Reich. Fotografías de los años siguientes la muestran siempre flanqueada por uniformados, en desfiles, funciones de caridad o visitas al Hospital Militar de Berlín, sin declaraciones propias ni agenda visible. A lo largo de su matrimonio, Göring reforzó continuamente esta imagen con actos adicionales de ostentación pública. Desde cenas de Estado en Karin Hall hasta exhibiciones privadas de su colección de arte, donde Emmy aparecía siempre en segundo plano, saludando a embajadores o presentando flores a visitantes extranjeros.
Cada una de esas apariciones fue documentada, archivada y utilizada con fines propagandísticos. El matrimonio Göring-Sonnemann no fue simplemente un vínculo personal, sino una pieza funcional dentro de la estructura estética del Tercer Reich. Su boda, a diferencia de otras dentro del círculo del poder nazi, no apeló a la intimidad ni a la tradición religiosa, sino que sirvió como escaparate del orden, disciplina y supremacía cultural que el régimen intentaba proyectar al interior y al exterior de sus fronteras. Matrimonio de silencio, 10 hijos y control total. La ceremonia que unió a Martin Bormann y Gerda Buch en el año 1929 no fue registrada con el mismo despliegue que acompañó a otros dirigentes nazis. El entorno donde se consolidó aquella unión no incluyó a multitudes ni discursos públicos. Por el contrario, desde sus primeros días, el matrimonio se desarrolló con una lógica interna rigurosa, a puertas cerradas, donde la exposición externa quedaba relegada. Martin Bormann, entonces en su ascenso dentro de la jerarquía del partido, había comprendido que la vida familiar para tener utilidad dentro del aparato debía estructurarse bajo esquemas de discreción absoluta. Gerda, hija de un funcionario del Partido Nacional Socialista, compartía esa visión. Su perfil era compatible con lo que más adelante se consolidaría como el ideal femenino del régimen: devoción doméstica, presencia reducida en espacios públicos y una entrega completa al proyecto de su esposo. Los informes biográficos recogidos en documentos de inteligencia aliados señalan que la dinámica conyugal se organizaba bajo principios de jerarquía vertical. Las decisiones operativas del hogar eran asumidas por Gerda, pero nunca al margen del control indirecto de Bormann. La familia se convirtió en una célula de orden, funcional al modelo disciplinario que él impulsaba en su entorno de trabajo. A diferencia de otros altos mandos que hacían de su pareja un componente activo de la imagen pública, Bormann promovió que su esposa permaneciera fuera de todo circuito propagandístico. En las escasas referencias disponibles se indica que ella evitaba entrevistas, actos o discursos. Su vida giraba en torno a las tareas internas del hogar, la crianza de sus hijos, llegaron a tener hasta 10, y el sostenimiento emocional del núcleo familiar en un ambiente de estricta estructura interna. No era una invisibilidad accidental, sino una construcción estratégica desde el primer día del enlace. Durante los primeros años del matrimonio, Bormann aún no ocupaba posiciones centrales. Sin embargo, ya entonces establecía conexiones con figuras clave del aparato político. Era consciente de que su progresiva influencia no debía ir acompañada de exposición innecesaria. Esto incluyó una distancia calculada entre su vida familiar y su rol político. Se instaló con su familia en las afueras de Múnich, en propiedades donde podía manejar una vida doble, la del cuadro operativo y la del padre de familia, sin que ambas se cruzaran visualmente. Una vez consolidado como secretario personal de Hitler y operador directo de las estructuras del partido, Bormann reforzó este modelo doméstico. La vida privada quedó aún más aislada del espacio público. Gerda no aparecía en actos ni en fotografías oficiales. Sin embargo, sus funciones aumentaron en el plano interno. Coordinaba los asuntos domésticos con una lógica casi militar, en línea con la disciplina que Bormann exigía. Desde la alimentación hasta los horarios de los hijos, todo seguía protocolos escritos, inspirados en los códigos internos del aparato partidario. El esquema familiar fue también una plataforma de control. Los hijos eran educados bajo parámetros de obediencia, sin contacto frecuente con el exterior. Las visitas eran filtradas y los desplazamientos limitados. Bormann consideraba que cualquier interferencia social podía representar una amenaza para el orden interno que necesitaba preservar. Esta idea se reforzó especialmente durante los años de mayor poder, entre 1937 y 1944. En ese periodo, el modelo conyugal fue afinado hasta convertirlo en un reflejo de la estructura que él mismo había contribuido a diseñar para el partido: jerarquía, silencio, eficiencia. Algunos documentos recopilados por agencias de inteligencia tras la guerra ofrecen descripciones de la correspondencia entre Martin y Gerda. En ellos, el contenido no incluye expresiones sentimentales explícitas ni referencias personales. Las cartas revelan una relación funcional, centrada en el cumplimiento de rutinas, la coordinación de necesidades domésticas y la vigilancia de los hijos. No se detectan rupturas ni crisis, sino una continuidad organizada. Las comunicaciones evitaban temas sensibles o valoraciones emocionales.
lo cual sugiere un acuerdo tácito para sostener esa forma de vínculo impersonal. La elección de mantenerse alejados de la visibilidad también permitió que el matrimonio sobreviviera a los años más complejos del conflicto. Mientras Bormann se ocupaba de gestionar nombramientos, recursos y expedientes confidenciales, Gerda mantenía la casa como un bloque autónomo. Ni siquiera al acercarse el final de la guerra hubo señales de ruptura. El sistema interno siguió funcionando bajo el mismo formato. Las rutinas familiares se mantuvieron, aun cuando la realidad política ya se había desmoronado. Tras el colapso del régimen, Gerda no acompañó a Martin en su huida. En informes posteriores se indica que ella asumió el colapso sin dramatismo, reafirmando su rol en el espacio privado. Murió poco tiempo después, mientras Bormann seguía desaparecido. En las entrevistas de posguerra, antiguos vecinos y conocidos coincidieron en describirla como una mujer extremadamente reservada, con un perfil absolutamente alejado de la exaltación ideológica. Sin embargo, su adhesión al sistema interno del régimen se sostenía en acciones concretas: gestión, obediencia, silencio. Desde el punto de vista del aparato partidario, esta unión representaba una aplicación disciplinada de los principios nacionalsocialistas en el ámbito familiar. Sin recurrir a gestos públicos ni exposición mediática, mantenían un esquema de convivencia diseñado para garantizar orden interno y coherencia con las jerarquías del régimen. Esa discreción no los invisibilizaba, los diferenciaba. Mientras otros matrimonios del círculo nazi combinaban gestualidad política con afectación simbólica, Martin y Gerda levantaron una estructura familiar cerrada, estricta y sin desviaciones frente al esquema que él mismo imponía en su entorno de trabajo. En los archivos del OSS norteamericano aparece una mención aislada al entrenamiento de los hijos en códigos de comportamiento interno. Según esos registros, recibían lecturas seleccionadas, directivas sobre modales, ejercicios físicos diarios y participación en tareas domésticas, todo dentro del perímetro familiar. Este modelo educativo fue interpretado como un intento de replicar el esquema partidario en versión doméstica, sin espacios para espontaneidad o desvíos. La casa funcionaba como extensión directa del aparato político, incluso en los detalles mínimos. El análisis de este matrimonio no puede separarse de la lógica estructural del régimen. En Martin Bormann se condensaban dos funciones: la del operador que tomaba decisiones fundamentales en el círculo más cerrado de poder y la del jefe familiar que replicaba esas estructuras de orden y jerarquía en su entorno doméstico. Gerda fue la pieza que garantizó que ese modelo funcionara, sin discursos, sin protagonismo, pero con plena eficacia. Su rol fue invisible, pero central. A diferencia de los demás líderes nazis, que a menudo utilizaban su relación conyugal como herramienta de validación política, Bormann concibió la institución matrimonial como un dispositivo silencioso de estabilidad. Su unión con Gerda no fue instrumento de campaña ni complemento propagandístico. Fue una fórmula operativa diseñada para garantizar orden, contención y funcionalidad en el espacio más próximo. Esta elección no solo reflejaba su personalidad, sino también el tipo de poder que ejercía: oculto, implacable, sin gestos hacia el exterior. El estudio de esta relación permite observar un modelo diferente de control, no el que se impone desde la imagen, el carisma o el espectáculo, sino el que se organiza desde la estructura, la vigilancia constante y la previsión absoluta. En ese sentido, el matrimonio entre Martin y Gerda Bormann constituye una de las versiones más depuradas del ideal doméstico nazi, donde la obediencia no era proclamada, sino vivida en cada rutina, y en ese diseño de familia, sin aplausos ni cámaras, se configuraba un modelo de lealtad mucho más estable que aquel de los escenarios públicos. Ceremonia del hierro bajo el símbolo de las SS. La unión matrimonial entre Reinhard Heydrich y Lina von Osten, celebrada en el año 1931, fue concebida como un acto cuidadosamente alineado con las nuevas aspiraciones ideológicas del movimiento al que ambos pertenecían. El entorno donde se formalizó esa relación fue delimitado desde el inicio por una planificación simbólica que excluía formalidades tradicionales. No se trataba de una ceremonia basada en ritos religiosos establecidos, sino de un evento diseñado para reflejar los principios raciales y espirituales que empezaban a guiar la estructura interna de las SS. Lina von Osten
joven convencida de las ideas del partido desde mucho antes de conocer a Heydrich, no fue una acompañante pasiva. Su papel en la consolidación simbólica del matrimonio fue activo, comprometido y planeado con antelación. La selección del lugar, la disposición del entorno y los elementos presentes no respondieron a tradiciones heredadas, sino a un conjunto de elementos adaptados a una visión mitificada del pasado germánico. El contexto ideológico que acompañó esa boda fue impulsado desde los círculos de la Oficina de Raza y Reasentamiento, donde se elaboraban protocolos que iban mucho más allá del simple acto de emparejar a dos individuos. La relación fue validada a través de consultas que analizaban el linaje, las condiciones médicas y las actitudes ideológicas de ambos. En ese sentido, la boda de Heydrich se transformó en una oportunidad para poner en práctica los valores de pureza y disciplina que se exigían como modelo. Lina fue evaluada no solo como pareja, sino como portadora del ideal femenino, capaz de asumir un rol reproductivo y representativo que reforzara el proyecto racial. Su conducta, formación y postura frente a los símbolos eran valoradas tanto como su apariencia física. Según los registros disponibles, la ceremonia fue diseñada con precisión para representar una nueva forma de consagración ideológica. No se utilizaron elementos clericales ni escenarios tradicionales. El espacio fue decorado con insignias de inspiración nórdica que aludían a mitologías tribales, seleccionadas por su valor identitario. Los asistentes pertenecían al núcleo doctrinal de las SS, muchos de ellos implicados en tareas de formación cultural dentro del cuerpo. El acto siguió un libreto estricto, donde las frases intercambiadas sustituían los votos convencionales por declaraciones de compromiso colectivo. La estructura del evento anulaba cualquier expresión personal, reduciendo la unión a su dimensión simbólica como engranaje dentro del proyecto racial. Las prendas utilizadas también respondían a directrices internas. Heydrich lucía el uniforme completo de gala con las insignias visibles, mientras que Lina vestía una prenda clara sin adornos religiosos, bordada discretamente con motivos geométricos asociados al imaginario ario. Las imágenes existentes muestran un diseño austero en la disposición del espacio, sin flores ni decoraciones comunes, pero con presencia de elementos como estandartes, iluminación tenue y disposición frontal de los invitados. Las sillas no se organizaron en filas, sino en forma circular, dejando al centro el área donde se intercambiaron las palabras. Todo el acto fue supervisado por un miembro de la jerarquía que actuaba como mediador simbólico, más cercano a un instructor ideológico que a un celebrante. Una vez terminada la ceremonia, no se ofreció banquete ni baile en el sentido tradicional. En su lugar se realizó una mesa colectiva en un salón de formación, donde se pronunciaron discursos breves sobre el compromiso que implicaba formar una familia en función de las tareas futuras. Lina, en ese escenario, fue presentada como modelo de mujer acorde con los nuevos tiempos, discreta, educada en valores nórdicos y dispuesta a priorizar la estructura familiar sobre cualquier expresión personal. A partir de esa jornada se asentó un estilo de vida donde cada acción dentro del hogar debía estar alineada con los principios oficiales. No se esperaba afecto público, sino disciplina, orden y disponibilidad. En sus escritos y registros internos, Reinhard Heydrich dejaba claro que la organización doméstica debía ajustarse a los mismos principios jerárquicos que regían su actividad institucional. No hablaba de su esposa en términos afectivos, sino como una figura integrada a los engranajes que facilitaban su desempeño operativo. Esa lógica se traducía en una estructura familiar rígida, donde las decisiones sobre la crianza, las rutinas diarias y la formación de los hijos seguían lineamientos definidos por la disciplina y la utilidad dentro del marco ideológico de las SS. Lina mantenía una vida doméstica alineada con el aparato ideológico sin necesidad de instrucciones explícitas. Su forma de organizar la casa, seleccionar la literatura disponible y fijar las normas internas reproducía de forma natural el control que caracterizaba a las SS, incluso en ausencia de supervisión directa. Durante los años siguientes, el hogar de Heydrich operó como punto de encuentro informal para figuras del círculo ideológico más estricto, especialmente aquellos vinculados a los programas de revisión cultural. Lina participaba en estas actividades sin ocupar nunca un lugar de protagonismo. Su función era asegurar el ambiente, mantener la narrativa familiar bajo control y transmitir hacia el exterior una imagen de estabilidad.
Se ha registrado que durante ciertos aniversarios de bodas se repetían rituales breves, no públicos, donde se renovaban las frases del compromiso original, manteniendo el estilo simbólico nórdico y evitando cualquier adaptación del cristianismo o la cultura burguesa. Uno de los elementos más destacados dentro de este vínculo fue el lugar reservado al recuerdo mítico. Tanto Reinhard como Lina participaban activamente en la recuperación de formas de comportamiento asociadas al ideal germánico antiguo. En sus residencias, por ejemplo, se conservaban objetos considerados representativos del legado tribal, como piezas talladas, grabados con inscripciones rúnicas y manuales con normas para la educación de los hijos basadas en los valores de lucha, obediencia y aislamiento emocional. Lina asumía estas normas sin reparos, cumpliendo un papel que no tenía espacio para la contradicción. Con el ascenso de Heydrich a cargos de mayor visibilidad dentro del aparato represivo, su vida conyugal no se hizo más pública. Por el contrario, se reforzaron las condiciones de aislamiento. Lina fue instruida para no conceder entrevistas, no escribir relatos personales y mantenerse en segundo plano. Sus apariciones eran limitadas a eventos extremadamente regulados, donde solo se permitía su presencia si contribuía a fortalecer el mensaje de la institución. Cuando Heydrich fue asignado a funciones especiales en territorios ocupados, se prohibió que su familia residiera con él, no por seguridad, sino por mantener la imagen de sacrificio y separación funcional que se esperaba de los altos mandos. Durante los últimos años del régimen, la figura de Lina permaneció sin cambios públicos. A diferencia de otras esposas de figuras del partido que asumieron roles más activos o visibles, ella conservó su lugar en la sombra. Su nombre aparecía en listas internas, informes de conducta y boletines de las SS donde se destacaba su constancia. Cuando Heydrich fue herido mortalmente, no hubo declaraciones familiares. Lina recibió instrucciones precisas sobre cómo actuar, qué decir y a quién responder. La despedida fue regulada con exactitud. Los registros muestran que incluso en ese momento se priorizó el carácter simbólico de la pérdida por encima de cualquier expresión de dolor. Tras el final del conflicto, Lina optó por no exponerse públicamente. En las escasas entrevistas que concedió en décadas posteriores, evitó hacer comentarios personales o reconstrucciones íntimas de su convivencia con Heydrich. Se limitó a reproducir expresiones institucionales sin aportar matices subjetivos. Su relato, escueto y despojado de anécdotas privadas, confirma el carácter disciplinado del vínculo que compartieron. Desde el comienzo, su relación fue organizada según principios de subordinación funcional y adhesión total al marco simbólico que los rodeaba. La ceremonia que los unió y la dinámica que sostuvieron reflejan un modelo de domesticidad ideologizada, en el que cada gesto formaba parte de una estructura superior, sin espacio para desvíos personales. Karl Wolf y Frida von Roeder, rituales de piedra y sangre. La unión entre Karl Wolf y Frida von Roeder no siguió el patrón público o institucional que acompañó a otros enlaces dentro del círculo de poder del Tercer Reich. Lejos de los focos y sin intervenciones externas, la ceremonia se desarrolló en un entorno reducido y controlado, reservado para altos mandos de las SS. Wolf, en ese momento asistente personal de Heinrich Himmler y posteriormente jefe de Estado Mayor de las SS, mantenía un acceso directo a los rituales formales y oficios simbólicos que se promovían dentro del aparato. Su boda fue una de las pocas en las que se aplicaron integralmente las ideas rituales que Himmler había introducido en la Orden Negra. El espacio de la ceremonia fue distinto a una iglesia o un recinto civil. El lugar había sido preparado conforme a directrices del Agnenerve y de la oficina principal de la raza y el asentamiento. No había cruces ni símbolos religiosos tradicionales. En su lugar se usaron runas grabadas, estandartes negros y antorchas encendidas. El altar consistía en una plataforma circular de piedra tallada con orientación hacia el norte. A su alrededor se ubicaban miembros selectos de la SS, todos vestidos de gala, sin presencia de civiles o funcionarios ajenos a la organización. Frida von Roeder, con antecedentes en el ámbito diplomático, compartía plenamente los principios del círculo de poder al que ingresaba. Su incorporación al universo femenino de las SS no fue de carácter burocrático, sino ritual. La ceremonia representó su aceptación formal como compañera de un alto dirigente, mediante un compromiso expresado con fórmulas arcaicas que hacían alusión directa a linajes míticos y deberes colectivos.
La conducción del acto estuvo a cargo de un funcionario de la oficina de asentamiento, siguiendo un protocolo que reemplazaba cualquier liturgia tradicional por gestos simbólicos de raíz germánica. Ambos contrayentes declararon su fidelidad de pie, con los pies descalzos sobre tierra mojada, y completaron el rito al unir sus manos sangrantes sobre una tela oscura, destinada a conservarse como testimonio material de la unión. La boda no fue registrada oficialmente por el Estado civil. Solo quedó constancia en los archivos internos de la SS, bajo el código de unión autorizada por la oficina de asentamiento. El archivo incluía una descripción del linaje de ambos, evaluaciones raciales aprobadas y la confirmación de que Frida tenía ascendencia considerada apropiada para el futuro biológico del Reich. El documento omitía toda referencia a aspectos sentimentales o personales. El objetivo era consolidar una unidad funcional dentro de la estructura racial del régimen. Después de la ceremonia, no hubo banquete público ni celebraciones sociales. Los asistentes compartieron una comida frugal en una dependencia anexa, decorada con motivos del antiguo germánico. En las paredes colgaban emblemas con la runa de vida y textos tomados de antiguos escritos islandeses. Himmler no asistió directamente, pero envió una nota firmada en la que felicitaba al nuevo matrimonio y lo instaba a mantener el espíritu de la comunidad del honor, la fidelidad y el deber racial. En los días siguientes, Frida se instaló en una residencia asignada al cuerpo femenino asociado a los altos cargos de la SS. Allí recibiría instrucción formal sobre crianza racial, gestión del hogar y ceremonial ideológico. Cada semana debía asistir a sesiones organizadas por el Departamento de Educación de las Mujeres del Reich, donde se repasaban principios de la cultura ancestral, funciones domésticas dentro del ideario nacionalsocialista y códigos de conducta frente a los superiores. En paralelo, Karl Wolff mantuvo su rol como mediador entre Himmler y otros organismos del Estado. Su matrimonio, al haber seguido el formato ritual ideal, fue posteriormente citado como ejemplo en documentos internos de la SS. En un folleto de Fritz Weitzel titulado «Las celebraciones en la vida de la familia SS», se hacía referencia indirecta a esa unión como modelo para futuras generaciones. Aunque no se mencionaban nombres, las descripciones coincidían con lo ocurrido en su ceremonia: espada, juramento ancestral germánico, runas, tierra, ausencia de símbolos cristianos y reconocimiento posterior por parte de las oficinas centrales. La relación se mantuvo bajo estrictas reglas de privacidad. Frida no aparecía en eventos públicos ni en reportajes de la prensa del régimen. Solo existían registros fotográficos internos donde posaba junto a otras esposas de oficiales en actos de formación ideológica. La educación de los hijos del matrimonio siguió el patrón recomendado: escuela del partido, adoctrinamiento temprano y control médico permanente para verificar el desarrollo racial. En uno de los documentos anexos conservados en el archivo del Agne Nerve, se anotaba que Frida había cumplido con todos los requisitos exigidos para ser considerada madre arquetípica del Reich, título otorgado solo a mujeres que unían ascendencia, convicción política y entrega total al rol familiar. Karl Wolff, durante sus años activos, supervisó otros enlaces bajo el mismo modelo. Su experiencia en la propia ceremonia fue utilizada como base para redactar sugerencias a oficiales que planeaban casarse dentro del cuerpo. Entre ellas figuraba la recomendación de evitar registros civiles, eliminar referencias cristianas y reemplazar los votos tradicionales por pactos de sangre. También se promovía el uso de piedras consagradas, fuego ritual y la eliminación de toda música que no tuviera raíces germánicas. Frida, por su parte, mantenía correspondencia directa con esposas de otros miembros de alto rango, donde intercambiaban detalles sobre rituales domésticos, educación infantil y celebraciones de fechas clave del calendario simbólico. Esas cartas, conservadas parcialmente, muestran un estilo directo, sin florituras, centrado en tareas concretas y obligaciones compartidas. Algunas hacían referencia a reuniones nocturnas donde se repetían fragmentos de la Edda y se encendían hogueras en espacios alejados de centros urbanos. Al avanzar la guerra, la estructura de las celebraciones privadas fue perdiendo prioridad. Sin embargo, el matrimonio de Wolff y Frida siguió representando el modelo de referencia en manuales internos. La fidelidad ideológica de ambos nunca fue puesta en duda. Incluso después de que Wolff fuera alejado parcialmente del núcleo central de poder, su esposa conservó su estatus dentro de las estructuras femeninas del partido. No hay registros de rupturas, conflictos o declaraciones públicas.
Todo se mantuvo en el plano interno, bajo protocolos que evitaban filtraciones o exposición. Tras el colapso del régimen, Frida fue interrogada por autoridades extranjeras, pero negó conocer detalles operativos del aparato. Su papel se mantuvo siempre dentro del marco doméstico ideologizado, sin desviaciones ni cuestionamientos. El capítulo de Karl Wolf y Frida von Roeder no representa una historia íntima en términos emocionales. Su interés reside en cómo una ceremonia estructurada bajo principios simbólicos específicos logró consolidarse como formato referencial dentro del aparato. Fue tomada como ejemplo para futuras uniones dentro del cuerpo de las SS, citada en manuales internos y utilizada como base para entrenar a otros oficiales en el protocolo matrimonial ideológico. En ese contexto, el matrimonio dejó de ser un acto privado y pasó a cumplir una función normativa, absorbido por el entramado institucional que regulaba la vida interna del régimen. El matrimonio del suelo ancestral, la ceremonia pagana de Darré. La unión entre Richard Walter Darré y Elisabeth von Trotha se organizó bajo las mismas coordenadas simbólicas que Darré había promovido durante años. No hubo iglesia ni sacerdote. La ceremonia, limitada a pocos asistentes afines al ideario racial, se desarrolló al aire libre, cerca de una extensión de suelo cultivado que, según sus seguidores, representaba el espíritu de la raza germánica. Un altar improvisado con piedras y ramas marcaba el centro de la escena. La figura del sacerdote fue reemplazada por un camarada del cuerpo agrícola del Reich, que recitó textos sobre la sangre y el suelo. La ceremonia incluyó un gesto simbólico más vinculado al campo que a lo militar. Darré y von Trotha colocaron sus manos sobre un bloque de suelo agrícola extraído del último cultivo familiar. No hubo alianzas ni símbolos metálicos. El compromiso fue expresado como una promesa de continuidad campesina y regeneración racial a través del trabajo agrícola. No hubo música instrumental. En su lugar se entonaron cantos ancestrales que invocaban la fertilidad del campo y la protección de fuerzas naturales ligadas al imaginario nórdico. Se encendieron haces de hierbas secas y una espada fue levantada con la empuñadura orientada hacia el cielo, como gesto ritual. La escena no incluyó signos clericales ni referencias religiosas convencionales. Solo estaban presentes el sol en lo alto, una bandera con runas y un emblema de espiga cosido en los trajes. Elisabeth, sin velo ni adornos, llevaba un cinturón trenzado con fibras procedentes del último cultivo familiar. Darré defendía que el alma del pueblo alemán se encontraba en la tierra, no en los libros ni en las ciudades. Para él, casarse no implicaba ingresar a una vida privada, sino integrarse a una causa de reproducción nacional. El juramento que ambos pronunciaron hablaba de sembrar sangre noble en suelo sagrado y de mantener fidelidad al orden de los ancestros. Meses después, Darré usó su propio matrimonio como modelo para los nuevos ritos que debían adoptarse entre las familias rurales del Reich. La Oficina de Población y Política Racial publicó circulares donde se destacaban los elementos presentes en aquella ceremonia. Uso de suelo ancestral, renuncia a símbolos extranjeros, promesa de procreación y respaldo a los valores de la sangre campesina. Ninguno de los elementos presentes fue improvisado. Todo respondía a la doctrina que Darré había consolidado desde su texto, una nueva nobleza de sangre y suelo. La boda no fue una excepción, sino una extensión práctica de esa teoría. Incluso Elisabeth, sin experiencia política previa, se convirtió desde entonces en una figura pública del círculo agrario femenino. Su función no fue social, sino biológica. Debía encarnar la mujer portadora del campo, la que nutre, reproduce y preserva. En los años siguientes se hicieron registros fotográficos del acto, pero no circularon en la prensa general, solo en revistas especializadas del sector agrario racial. El matrimonio no fue recordado por sus emociones, sino por su utilidad ideológica. A diferencia de otras bodas del régimen, marcadas por fiestas, música o galas, la de Darré y von Trotha se volvió referencia entre los organizadores de rituales rurales. Era funcional, simbólica y absolutamente pagana. El matrimonio final del culto nazi, Hitler y Eva Braun. En el interior del búnker subterráneo de la Cancillería, a metros de la superficie devastada por los bombardeos soviéticos, se llevó a cabo una ceremonia fuera de todo protocolo tradicional. Era la madrugada del 29 de abril de 1945.
Adolf Hitler, aislado de su entorno exterior, reunió a los pocos miembros de su círculo de confianza para formalizar lo que durante años había evitado: su matrimonio con Eva Braun. No hubo testigos populares ni salón decorado. En lugar de eso, un pequeño despacho, paredes cubiertas de humo y olor a humedad, documentos oficiales apilados en un escritorio y dos figuras vestidas de manera austera. Eva llevaba un vestido oscuro sencillo. Hitler lucía el mismo uniforme gris que había usado en sus últimas reuniones con el Estado Mayor. A un costado, el ministro Joseph Goebbels observaba en silencio. También estaba presente el general Hans Krebs y el almirante Voss. Un oficial del Ministerio del Interior, Walter Wagner, fue llamado para cumplir el rol de funcionario legal. El acto comenzó con un intercambio de palabras protocolares. Wagner preguntó los nombres completos de los contrayentes, sus edades y su situación legal. Eva respondió con firmeza. Hitler titubeó ligeramente, pero luego retomó la formalidad del momento. El juramento fue breve: aceptarse mutuamente como cónyuges y comprometerse a respetar el vínculo hasta la muerte. Sin sacerdote, sin anillos, sin himnos, solo la lectura del acta y las firmas en un documento legal que sería destruido horas después junto con los cuerpos de quienes lo firmaron. Tras la rúbrica no hubo brindis. Hitler se retiró a su escritorio, donde terminaría de dictar su testamento político. Braun fue acompañada a una habitación contigua por una de las secretarias. Goebbels tomó nota del documento final. En ese texto, Hitler declaró que había decidido casarse con la mujer que lo había acompañado durante largos años, reconociéndole lealtad absoluta y silencio frente a todos los riesgos que implicaba su vida. Ese testamento, firmado a las 4 de la madrugada, no fue pensado como legado político, sino como cierre personal. Hitler ordenó que su cuerpo y el de su esposa fueran incinerados para evitar que cayeran en manos del enemigo. No incluyó instrucciones sobre herederos ni instituciones futuras. Solo reafirmó su desprecio hacia quienes consideraba responsables de la derrota. La ceremonia, en ese contexto, no tenía carga romántica. Fue un acto final de control sobre lo único que aún podía decidir: cómo y con quién cerrar su historia. Desde hacía semanas, Eva Braun había permanecido en el búnker por decisión propia. Rechazó oportunidades de huida. A pesar de las recomendaciones de la seguridad personal de Hitler, ella eligió quedarse. Su presencia no alteraba los planes del círculo militar, pero marcaba un gesto inusual. A diferencia de otras figuras femeninas asociadas a los altos mandos nazis, Braun no poseía rango ni función reconocida. Había sido mantenida fuera de la vista pública, sin menciones oficiales, sin apariciones formales en actos del partido. La boda fue la única validación explícita que recibió por parte de Hitler en más de 10 años de relación, pero llegó tarde, en el momento donde ya no quedaban aliados, ni oficinas, ni estructura. Hitler, que durante toda su vida evitó formalizar cualquier vínculo sentimental, justificó esta acción como un gesto de justicia hacia ella. Quienes estuvieron presentes en la escena señalaron que Braun no expresó emoción visible. Mantuvo la compostura, respondió con claridad y luego se retiró en silencio. En su última carta a una amiga cercana, escribió que su decisión era definitiva y que deseaba ser tratada con la misma dignidad en la muerte. Las horas siguientes transcurrieron entre la redacción de documentos, reuniones breves con los jefes militares y los preparativos para el cierre definitivo. Hitler evitó dar órdenes contradictorias. Estaba convencido de que el cerco soviético no se rompería. Solo pidió asegurar que su cuerpo fuera completamente reducido a cenizas. En su habitación privada se guardaron varias cápsulas de cianuro. También se dispuso un revólver. Braun recibió la misma indicación. No hubo ensayos ni discursos finales. El 30 de abril, alrededor de las 3 de la tarde, se escuchó un disparo sordo. Las puertas del despacho fueron abiertas minutos después. Hitler y Eva estaban sin vida. Ella había ingerido cianuro. Él se había disparado en la sien. El acto fue rápido, sin rituales ni testigos dentro. El personal encargado envolvió los cuerpos en mantas, los trasladó a la salida del búnker y les prendió fuego con gasolina, cumpliendo las últimas instrucciones recibidas. El vínculo que ambos habían sellado 24 horas antes se extinguía de forma mecánica. Ninguna nota fue encontrada sobre palabras mutuas. Tampoco se dejó constancia de objetos personales compartidos. El anillo de compromiso nunca existió. Las fotografías de la boda fueron prohibidas.
Lo único que sobrevivió fue el documento firmado y la mención breve que Hitler hizo en su testamento, destacando a Eva como compañera de muchos años. En los meses posteriores, los restos del búnker fueron saqueados. Los documentos recuperados fueron analizados por las fuerzas aliadas. Entre ellos se halló la copia del certificado de matrimonio, validado por Wagner. Esa hoja pasó a formar parte de los archivos del Tribunal de Nuremberg, aunque no fue presentada en los juicios como evidencia directa. La ceremonia, a pesar de haber ocurrido, fue considerada un acto personal, sin relación jurídica con el funcionamiento del régimen. Los interrogatorios realizados a sobrevivientes del círculo de Hitler confirmaron detalles mínimos. La ceremonia no duró más de 20 minutos, no se usaron símbolos religiosos, tampoco hubo alimentos ni decoración especial. El ambiente era sombrío y la sensación predominante era la resignación. Ningún miembro del alto mando expresó desacuerdo. La boda era interpretada como una formalidad que Hitler se debía a sí mismo. A diferencia de otros enlaces del entorno nazi, marcados por rituales germánicos o referencias simbólicas al pasado ancestral, esta vez no se recurrió a escenografías ni fórmulas ceremoniales elaboradas. Las condiciones materiales del búnker y el colapso inminente del régimen impedían cualquier tipo de montaje ritual. Fue un acto breve, desprovisto de todo ornamento, sin público ni liturgia. Bastaron un escritorio, 2 nombres pronunciados con formalidad y la firma en un documento que anticipaba su propia destrucción. Braun, que había sido mantenida como sombra durante años, encontró reconocimiento solo en el último día de su vida. No recibió títulos ni posesiones, no fue mencionada en proclamas oficiales, no tuvo tumba, pero su presencia en el acto final del Tercer Reich selló un capítulo que, por decisión de Hitler, debía quedar sin herederos, sin legado institucional y sin continuidad. El matrimonio fue, en ese sentido, un cierre privado antes del colapso. La escena, en su crudeza, fue relatada en los informes posteriores por quienes sobrevivieron. Ninguno de ellos le asignó un valor sentimental. Se trató de una acción calculada, programada, sin desvíos. Hitler no dejó espacio para la improvisación. En sus últimas líneas escritas afirmó que su muerte y la de Eva debían evitar cualquier uso propagandístico. Buscaba desaparecer como figura, no dejar un mito. La boda, entonces, quedó encerrada en ese subterráneo, sin imágenes, sin flores, sin discursos. Solo una decisión sellada a pocos metros del derrumbe total. Sellado aquel acto final, el resto de bodas analizadas adquiere otra dimensión. Fueron celebraciones que respondieron a una lógica distinta, simbólica, excluyente, esotérica. Se apartaron de todo rito cristiano y adoptaron elementos ancestrales reinterpretados por la élite del régimen. Espadas en lugar de anillos, altares de piedra en lugar de iglesias, tierra recogida de campos históricos en lugar de bendiciones. Por eso se definieron como paganas, porque no buscaron consagrar el amor, sino reafirmar una cosmovisión cerrada, donde sangre, raza y obediencia marcaban el sentido de cada unión. El matrimonio quedó transformado en un instrumento del poder, moldeado para encajar dentro del culto político que lo absorbía todo.